arrancar. Me avisan cuando se empiece a ver la Ay, sí. Sí, se ve ya. Sí, ya. Ok, entonces Sí. miren, esta es la guía del módulo 3, la unidad 2 de asistente dental, principios bacteriológicos y esterilización. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con esterilización. Ayúdenme con los micrófonos, por favor, para que se pueda escuchar bien. Señores, recuerden que cualquier pregunta que ustedes me tengan que hacer, recuerden que yo no puedo verlo cuando levantan la mano, pero ustedes abren el micrófono y me dicen si hay algo que no están entendiendo, si hay algo que necesitan que yo les retroalimente nuevamente, yo vuelvo para atrás, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes aprendan y entiendan todos los conceptos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los procesos que tenemos que hacer para lograr que los instrumentos estén desinfectados, estén limpios, estén estériles, está el proceso de lo que es la limpieza y tenemos que empezar a hablar de lo que es limpieza, que es la eliminación física de sangre, fluidos corporales, voy a ampliar un poquito, fluidos corporales o cualquier otro material extraño visible. Miren, señores, la limpieza es la primera fase para lograr la esterilización. O sea que nosotros no podemos poner un instrumento a esterilizar sin antes haberlo lavado, haberlo limpiado, haberlo fregado. Deme un segundito. Disculpen, seguimos. Les decía que la limpieza es la primera fase de lo que es el proceso de esterilización y que no podemos llevar a esterilizar un instrumento que no está debida y correctamente lavado, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que en el proceso de limpieza podemos eliminar la gran mayoría de los microorganismos, o sea, no todos. Se dice que hasta en un 80%. Yo digo que es un poquito exagerado, pero se dice que hasta en un 80%. Esterilización. ¿Pueden ver la guía? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces decía que esterilización significa la eliminación de toda forma o material viviente, incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. O sea, es todo tipo de material. Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos, instrumental quirúrgico y material que va a ser introducido en el cuerpo del paciente.
Entonces, dentro de los métodos de esterilización tenemos el método por medios físicos que se puede conseguir por calor o radiación, dígase con lámparas, ultravioleta. Comúnmente han resultado no ser tan efectivas contra el VIH. Está el sistema en estomatología, que es el de esterilización por calor húmedo, calor seco. Estomatología quiere decir odontología, para que ustedes sepan. El calor húmedo, que se emplea la esterilización por vapor saturado o presión, eso es lo que llamamos autoclave. Es el método más efectivo de menor costo para la esterilización de la mayoría de los materiales. Bueno, va a depender. La temperatura va a depender de la casa comercial de que venga ese autoclave. Aquí dice que puede venir de 121 grados Celsius a 1.5 atmósferas por 15 minutos. Eso es mentira. Los instrumentos nunca se esterilizan y mucho menos en autoclave por 15 minutos. Casi siempre el proceso de esterilización dura hora o hora y media, dependiendo de la casa comercial donde venga ese, o sea, dependiendo de la marca del equipo autoclave, es que trae la cantidad de grados y la cantidad de tiempo, porque eso viene en un sistema automático, o sea, uno lo enciende, le da al cierre de la puerta y él lo hace solo el proceso, ustedes no tienen que hacer nada y él cuando termina, entonces hace un sonido para que usted sepa que ya está terminado el proceso, ¿de acuerdo? En el calor seco se logra por conducción de calor. El calor seco realmente se parece a un horno de una, parece un horno eléctrico, un hornito de una estufa, es que parece. Deme un segundito. Seguimos. Disculpen. Les decía que el calor seco se parece a un horno de una estufa. Es como si fuera un horno eléctrico. También viene con una... ustedes lo gradúan manualmente, o sea, la cantidad de grados Celsius que ustedes quieren, de calor que ustedes quieren que emita. Casi siempre viene entre los 160 grados Celsius y ustedes lo pueden dejar encendido una hora. Parece también un horno eléctrico porque a veces muchos traen como un temporizador, por así decirlo. O sea, que ustedes lo ponen a una cierta cantidad de grados y así a un tiempo. Entonces, cuando termine el tiempo, quiere decir que ya está listo también el instrumental. Por lo regular, si no están dañadas las estufas secas, terminan sola también el proceso. Ustedes no tienen ni que apagarla ni nada. O sea, ya terminan sola. Pero, como ustedes saben, según los estudios que se han realizado, el calor húmedo es el más efectivo.
aunque no siempre en todos los centros, por ejemplo, que ustedes trabajen o centros clínicos, ya sea privado o públicos, van a encontrar autoclave porque es un aparato bastante costoso, pero las estufas secas funcionan bastante bien. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que la dejan más tiempo encendida de lo que por lo regular ellas duran. Por ejemplo, si ella te esteriliza en 60 minutos, que vendría siendo una hora, ustedes la dejan 1 hora y media, que es casi lo mismo que dura un autoclave, para garantizar el proceso de esterilización, sea el proceso más correcto de todos. Aquí hay una tablita que más o menos dice que a 70 grados Celsius ustedes lo dejan 60 minutos, o sea, 1 hora, y a 120 minutos, que vendría siendo 1 hora y media más o menos, a 160 grados. No solamente existen los métodos físicos del proceso de esterilización, sino que también existen los métodos de esterilización en químico, que eso lo vamos a ver en el próximo módulo que vamos a ver en el día de hoy. Pero aquí hay una tablita que dice métodos, medios, opciones: físico o calor húmedo, que vendría siendo autoclave, a vapor saturado; calor seco, que vendría siendo con el horno; líquido, que es el que yo le decía, en frío, en químico, es en la inmersión del glutaraldehído al 2%, o en ácido paracético, y este no es muy utilizado, al menos no en odontología, gas de óxido de etileno. Ese no es muy utilizado en odontología, pero es otro de los métodos de esterilización que se utilizan. Dentro de los métodos también hay factores que influyen en el proceso de la efectividad de la esterilización, como es el número de microorganismos que puede tener ese material o ese instrumento que estamos utilizando. También puede influenciar el ambiente, como por ejemplo, dice la presencia de materia orgánica regularmente inhibe la acción de antimicrobianos químicos, microorganismos localizados en biopelículas, que son difíciles de matar por biocidas. Por ejemplo, en este caso, te está hablando de microorganismos que no pueden ser eliminados por factores químicos, porque en la clase pasada vimos un tipo de microorganismo llamado espora, no sé si lo recuerdan. Este tipo de microorganismo, por ejemplo, no puede ser eliminado con reacciones químicas, o sea, con una esterilización química. Tiene que estar a altas temperaturas. Y lógicamente, yo le decía ahorita que todo proceso de esterilización tiene éxito si pasamos por el proceso de limpieza. No podemos, por ejemplo, esterilizar sin haber pasado por el proceso de limpieza el instrumental. También el tiempo de exposición, por ejemplo, como le hablaba ahorita, o sea, que hay que dejar que ese proceso termine su ciclo de tiempo, no podemos sacar antes de tiempo, por ejemplo, los instrumentos del área de esterilización, ya sea de la estufa seca o sea del autoclave, porque sabemos que no están debidamente esterilizados. Y aquí habla de las características microbianas, o sea, que va a depender también del tipo de microorganismo. Miren, señores, es más difícil dentro del proceso de esterilización matar una espora que una partícula con VIH. Casi siempre el VIH fuera ya del paciente, dígase una gota de sangre expuesta al medio ambiente, no dura más de 5 segundos vivo. O sea que es difícil de contagiarse, o sea, es menos propenso de contagiarse de VIH. Ahora, las esporas sí son difíciles de eliminar. Y el virus también de la hepatitis B. Hay que tenerle, yo creo, más miedo al virus de la hepatitis B que al mismo VIH, porque es un virus un poquito difícil también de eliminar, y hay que tener mucho cuidado durante el proceso de limpieza. Por eso yo siempre le digo a usted y le recalco que en el proceso de esterilización y de limpieza y del cuidado de higiene del área odontológica,
traten a todos los pacientes por igual, o sea, todos son VIH positivo, todos son hepatitis B, todos son ahora mismo con la nueva modalidad coronavirus. Ustedes no saben lo que tiene ese paciente. Y una manera de protegerse y de cuidarse ustedes y cuidar a los pacientes que vienen después es usando todos los métodos necesarios para garantizar una buena higiene dentro del consultorio dental. Aquí tenemos lo que son las técnicas de barrera, o sea, son las barreras protectoras que tenemos que usar dentro del área odontológica, como es el caso de los guantes, la mascarilla, protección ocular, ya sea lentes, alcafandas y una vestimenta. O sea, no solamente tenemos que cuidarnos dentro del área odontológica, de no contagiarnos con ningún microorganismo, pero también tenemos que cuidar de no llevar esos microorganismos que adquirimos ahí a nuestros hogares. O sea, una manera de garantizar esto es usando todo este tipo de protección y eliminándola, o sea, retirándola al momento de salir del área odontológica. Muy raro que ustedes, al menos a mí, me vean uniformada. Y si me ven uniformada en la calle, o sea, usando el uniforme que por lo regular trabajo, es porque uso otro encima. O sea, que yo no trabajo con el mismo que visto y uso para trabajar o sea, para andar en la calle, no es el mismo que utilizo para trabajar con los pacientes. Muy rara vez, muy difícil que me vean, porque recuerden que todas esas bacterias se quedan pegadas en ese uniforme. Ustedes no saben qué, cómo, cuándo, dónde pudo pasar por ahí. Imagínense yo en un supermercado o en una tienda con la ropa de trabajo. Eso es muy desagradable, muy desagradable. Tenemos el proceso de desinfección, que vendría siendo otro proceso de esterilización, que lo vamos a ver en la otra guía, pero más bien sería una esterilización química. O sea, química quiere decir con agentes químicos, con líquidos, no sometido a un proceso de calor. Entonces, la desinfección se dice que es el término genérico que implica que la mayor parte de los microorganismos patógenos son eliminados, pero con frecuencia permanecen los no patógenos o las formas resistentes a esto. Por lo regular incluyen agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en artículos que no requieren necesariamente de un proceso de esterilización, tales como superficie de trabajo de la unidad dental. O sea, la desinfección no solamente está en el instrumental, que puede pasar por un proceso de desinfección, sino que también, por ejemplo, como el sillón dental y algunos objetos plásticos que no pueden ser sometidos a calor por su tipo de material, entonces pasan por un proceso de desinfección. Entonces, dentro del proceso de desinfección vemos que existen 3 niveles, que es el nivel de la desinfección de bajo nivel, no elimina esporas bacterianas ni el microorganismos tuberculosis. Desinfección de nivel intermedio, elimina los microorganismos, pero no las esporas bacterianas. La desinfección de alto nivel, DAN, elimina el microorganismo tuberculosis, virus, hongos y algunas, no todas, esporas. Este es la desinfección de alto nivel, es la que por lo regular utilizamos en el área odontológica, o sea, utilizamos agente químico fuerte para la desinfección de lo que es el sillón. Recuerden que el sillón es un aparato que lamentablemente, por más que uno quiera, no lo puede entrar en el autoclave o en la estufa seca porque no cabe, porque es sumamente grande. Entonces, lo que hacemos es que lo desinfectamos con un agente químico de alto nivel para garantizar, lógicamente, que se haga una limpieza correcta. Gracias. Disculpen. Se haga una limpieza correcta, garantizándole a ese paciente que puede tener toda la confianza de sentarse en ese sillón sin necesidad de que se contagie con ningún microorganismo o ninguna enfermedad.
Está también la descontaminación, que es un procedimiento necesario para su protección cuando se manipulan materiales potencialmente contaminados, como por ejemplo se hace un proceso de descontaminación cuando trabajamos como en cirugías, o sea, con procedimientos quirúrgicos. Y aquí habla del desinfectante que es cualquier sustancia o proceso que se usa principalmente en objetos no vivientes para la destrucción de gérmenes como virus, bacterias y otros microorganismos que pueden causar infecciones y o enfermedades. Aquí hay un cuadro donde habla de los desinfectantes, de esos químicos más comunes que utilizamos, por ejemplo el cloro. Aquí están las características, dice que es útil, económico, fácil de utilizar. Una observación que tiene el cloro es que es corrosivo. Ustedes saben que el cloro es muy fuerte, pero a mí me encanta. Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ir a mi consultorio, yo preparo, por ejemplo, para la limpieza de los instrumentos. A mí me gusta preparar un jabón con cloro para garantizar que esa limpieza de ese instrumental, o sea todavía mucho más efectiva. Todavía no está pasado por un proceso de desinfección. Yo simplemente estoy limpiando el instrumental y utilizo cloro. Está el formaldehído, que es una sustancia química, un agente químico bastante fuerte. Es considerado una desinfección de alto nivel de esterilización química, pero tiene la observación que es muy tóxico, activo, y hay que cambiarlo cada 14 días. Eso es una sustancia que se prepara con agua en una cubeta. Eso es para pasar los instrumentos por esa solución antes de ser puesto, ya sea en el autoclave o en la estufa seca. También está el... ¿Sí? Disculpa. ¿Alguien me dijo algo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, la estamos entendiendo perfectamente. Ah, ok. Entonces también está el glutaraldehído. A mí me encanta, es el que yo uso en mi consultorio, el glutaraldehído. Dicen que es recomendable para esterilización química de alto nivel. Eso sí, eso es fuertísimo, señores. A mí me da dolor de cabeza, pero yo lo uso porque yo necesito saber y estar confiada de que todo está limpio. Dicen que es tóxico, dicen no, es cierto, es tóxico, hay que cambiarlo cada 14 días. El que yo utilizo, ese dura 30 días, pero tú tienes dos opciones. Ese tipo de glutaraldehído, que es un Glutardex, se llama, al 2%, ese tú tienes dos opciones. O puedes, después que friegues el instrumental, utilizar un atomizador para rociar los instrumentos, o puedes dejarlo hasta 6 horas. Se dice que si los instrumentos por ese químico pasan 6 horas antes de ser esterilizado, el proceso de esterilización es mucho más efectivo. Pero, por ejemplo, yo no lo pongo para 6 horas los instrumentos, porque tiende a oxidarlos. Yo por lo regular lo paso un ratito, o sea, dígase entre un paciente y otro, que se van fregando, que se van entrando en esa solución, y luego entonces, antes de que finalice el día, antes de salir del consultorio, se sacan y se ponen en una toallita a secar, porque si se dejan de un día para otro tiende a oxidarse el instrumental. Aquí hay unos conceptos muy básicos que son lo que es bacterioestático y bactericida. Un efecto bacterioestático, o sea, eso es para que ustedes cuando vayan a utilizar algún agente químico, por lo regular tiene una de estas dos palabras, para que ustedes sepan su significado, es a modo de cultura general. Bacterioestático quiere decir que es aquel agente que aunque no produce la muerte de una bacteria, impide su reproducción. La bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Un efecto bacteriostático está producido por
sustancias bacteriostáticas. Estas sustancias son secretadas por los microorganismos como medios defensivos contra las bacterias. O sea, muchos microorganismos tienen un efecto bacteriostático. Hay mucho que nosotros tenemos en la boca que tiene este efecto, pero un agente químico que tiene este efecto es el alcohol. El alcohol, las manitas limpias, es bacteriostático. ¿Qué quiere decir con esto? Que no mata las bacterias, pero impide que ellas se reproduzcan. Por ejemplo, cuando utilizamos manitas limpias, no quiere decir que nuestras manos están al 100% limpias. Nosotros lo que estamos evitando es una reproducción de las bacterias en nuestras manos, pero no estamos matando las bacterias. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un agente químico produce un efecto bactericida, es aquel que se produce la muerte de una bacteria. Se provoca por alguna sustancia bactericida. Por ejemplo, el glutaraldehído vendría considerándose que tiene un efecto bactericida porque mata bacterias. O sea que cuando yo limpio el sillón con él, estoy matando bacterias. Ahora, si yo lo limpio con alcohol, estoy dejando bacterias, pero impido que se reproduzcan. Pero si lo limpio con un glutaraldehído o un formaldehído, estoy matando las bacterias. ¿Vieron cuál es la diferencia de ambos? Sí, profe. Es muy Ok. cierto. Ok. Hasta ahora todo claro, todo bien. ¿Alguna pregunta, duda? Está muy claro, doctora. Ok, pues voy a pasar a la siguiente guía, ¿de acuerdo? Me avisan si se observa la siguiente guía. Sí, se observa. Ok, miren señores, esta es la unidad 3 del módulo 3, la última guía de este módulo. Yo lo voy a llevar un poquito rápido a ustedes por el hecho del tema del tiempo que yo les explicaba y les expresaba. Algo muy importante, yo coordiné con ustedes una práctica para mañana y para el domingo, pero la voy a tener que suspender. Creo que en algunos de ustedes me preguntaron, no recuerdo si fue por el grupo o de manera privada, por chat privado, pero no voy a poder dárselas. Entonces se la voy a tener que dar el día 4 y el día 5 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces tienen ya más tiempo todavía para planificar esos días, cómo se van a dividir esos días, cómo lo van a hacer. La práctica. Perfecto. Entonces, planifíquense bien para que los que tengan trabajo puedan organizar su horario. Esos días, por ejemplo, sábado, que es 4, me parece, si no me equivoco. Déjenme buscarla. Entonces, a lo que usted la busca, le voy a hacer una pregunta, profe. Sí, dígame. Vamos a suponer, nosotros debíamos de firmar semanal. Entonces, ya yo había coordinado para bajar a Moca, para coger la práctica y por ahí mismo firmar. Entonces, Sí. es necesario que vayan a firmar. No, O lo mi podría cielo. dejar ya cuando la práctica. Exacto. Vamos a dejar la firma, la vamos a recoger todas. Eso sí, me van a tener que firmar como 800 hojas. ¿Oyeron? Pero lo vamos a dejar para el día de la práctica. Ustedes me firman todas las firmas que me tienen pendientes y ya ustedes saben que no tienen que estar bajando todas las semanas a firmar. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto, profe. Y así el Muchísimas día gracias. que ustedes vienen, porque yo sé que muchas de ustedes son de Gaspar Hernández, otras de Villatrina, y no tienen la facilidad de venir todas las semanas, para no complicarle el proceso. Entonces, hablé y para que se me permita de que ustedes me firmen el día de la práctica, que sería 4 y 5, y ahí me firman todo. Ya yo calculé qué cantidad de firmas tienen que hacerme y así ustedes me firman todo y no tienen que estar viniendo a cada rato. ¿Sí? ¿A otra persona que me hizo una pregunta? No puedo ver quién es.
Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, dígame. Yo estaba supervisando las prácticas, las tareas, y Ujú. algunas tareas indican que debemos colocar algo que debemos hacer en el laboratorio o en Ujú. la práctica. Pero entonces, como la práctica fue suspendida, era para decirle a ver si esa tarea se le puede alargar los días para el otro sábado cuando uno vaya a la práctica. Claro que sí, mi amor, porque eso no es culpa de ustedes. Eso no hay problema. Yo no le voy, para que no me empiecen a hacer la misma pregunta a cada rato, no voy a cambiarle ni el horario ni la fecha. No importa que se vea atrasada, les va a permitir subir la tarea, ¿de acuerdo? Ustedes la suben normal, como cuando ustedes hagan su práctica, como lo describe la tarea, que dice que ustedes tienen que describir todo lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, todo lo que hicieron cuando se lavaron las manos, todo lo que hicieron cuando desinfectaron el sillón, todo lo que hicieron cuando esterilizaron los instrumentos en autoclave. Entonces, ahí justamente cuando ustedes describan el proceso que ustedes hicieron, entonces debajo me le colocan las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, no importa, yo sé que se va a ver atrasada, yo no le voy a quitar puntos porque entiendo de que eso no es culpa de ustedes, sino culpa de nosotros, porque, por ejemplo, Infotep me está fiscalizando y mañana y el fin de semana que viene tengo que estar en Puerto Plata con ellos. Entonces, en la otra semana de arriba es que tengo disponible para darle la práctica a ustedes y al otro grupo. O sea, que ustedes se van a encontrar todos. Los dos grupos de aquí, de Moca, lo voy a tener juntos ese día en la práctica, para que ustedes sepan. Ellos van un poquito más adelantados que ustedes, pero se van a encontrar con ustedes y van a hacer todo la misma práctica. ¿Alguna otra pregunta con relación a eso? Está muy claro. Sí. Entonces ya ustedes saben, 4 y 5 van a hacer las prácticas. Ustedes se dividen como ustedes lo habían hecho, un grupo el sábado, otro grupo el domingo, no tengo problema. Y así ya ustedes se planifican cómo van a tomar la parte práctica. El micrófono, ¿hay alguien con el micrófono abierto, por favor? Entonces ya ustedes se planifican qué día van a tomar la clase, si sábados y domingos, y así piden permiso en los respectivos trabajos y las muchachas que viven lejos se organizan para venir, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ya ustedes saben, sí, me trabajan la otra parte, oyeron, me hacen el examen, me trabajan la parte de desarrollo, que eso sí tienen que hacerlo esta semana, ya la parte práctica, donde dice área práctica, ya eso es cuando vayan al hospital, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a trabajar esta guía que nos habla de los desinfectantes. Más bien esta guía es meramente de esterilización y de desinfección. Esta guía nos habla de un sinnúmero de términos que están a modo también de cultura general. O sea, es bueno que no solamente ustedes se dediquen a la parte física o mecánica, que es limpiar, que es organizar las agendas, etcétera, sino que también ustedes estén preparadas, ¿por qué no?, de que cualquiera palabra que se diga dentro del área, ustedes sepan lo que se está diciendo, ¿verdad? Esa es la idea de este curso. Hablamos del término transmisión, que es el contagio por medios directos e indirectos. Hablamos de asexia, que es ausencia de infección. Hablamos de salud, que es el estado óptimo biopsicosocial, de acuerdo a las capacidades de una persona. Hablamos de norma en bioseguridad, que es un conjunto de reglas establecidas para conservar la salud, la seguridad del personal, paciente, la comunidad frente a riesgo de infección. Por ejemplo, las normas de bioseguridad incluyen las técnicas de barrera de protección, que lo vimos ahorita, ¿se acuerdan? Gorro, bata, etcétera. Eso están dentro de la norma de bioseguridad. Como que deberían o deben de estar dentro del consultorio, como por ejemplo salida de emergencia, la puerta que diga ale o empuje,
los tomacorrientes que digan la cantidad de voltios que tienen, que diga la palabra, por ejemplo, silencio, que diga dónde está rayos X, que diga dónde está esterilización, donde diga lavamanos, donde diga fregadero. Esos son normas de bioseguridad. Está antiasexia, que es la inhibición patogénica de los microorganismos para evitar infección. Está lo que es barrera, que es un obstáculo para evitar la transmisión de una infección. Volvemos otra vez a caer en lo que son técnicas de barrera, que están dentro de las normas de bioseguridad. Infección, que es un acto de adquirir una enfermedad o contagio. Antiséptico, es un agente, o sea, es un agente químico que inhibe, pero no necesariamente destruye microorganismos, actúa sobre tejidos vivos. Y aquí tenemos unas técnicas antisépticas que generalmente se dividen en 3. Habla de lo que es degerminación, que consiste en un barrido superficial para disminuir la presencia de microorganismos, como por ejemplo la técnica de lavado de manos. La técnica de lavado de manos es una técnica de degerminación que pertenece a la técnica antiséptica, o sea, es un medio antiséptico. Hablamos nuevamente de desinfección, que consiste en disminuir o eliminar parcialmente los microorganismos por medio de sustancias químicas, como por ejemplo el alcohol. Y hablamos del proceso nuevamente de esterilización, que consiste en la eliminación total de microorganismos en objetos o áreas usando métodos de calor, como por ejemplo ya sea autoclave o estufa seca, radiaciones o filtraciones, o usando métodos químicos como el dióxido de etileno. Yo le decía que el dióxido de etileno, que es un gas, por lo regular no lo usamos en odontología. Los que se usan son los aldehídos, como el glutaraldehído, el formaldehído, etcétera. Aquí tenemos la técnica del lavado de manos, que esa la vamos a practicar cuando ustedes vengan para el hospital, cuando tengan práctica. La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia, que dice que hay que subirse las mangas en el caso de que uno tenga blusas largas, retirar todas las joyas, dígase anillos, reloj, pulseras, etcétera. Hay que mojarse las manos con abundante agua. Aquí habla de aplicarse 3 a 5 milímetros, pero uno no tiene como ese parámetro. Uno coge el jabón que le permita el dispensador, que por lo regular en los centros están en un dispensador. Hay que friccionar las manos, las palmas y los puños durante 10 segundos, de 10 a 15 segundos. Hay que lavarse entre dedos. Esto lo estamos hablando, pero no se preocupen, que yo lo voy a practicar primero y luego lo van a hacer ustedes, para que ustedes sepan el lavado correcto de manos. Eso estoy hablando de un lavado de manos ya cuando se finaliza todo el proceso del área odontológica, ya ustedes se van para la casa. Luego de friccionarse bien las manos durante 15 a 10 segundos, lavarse los entrededos, todas las coyunturas. Se dice que nos podemos lavar hasta el codo, pero eso va a depender. Casi siempre nos lavamos la mano, o sea, de la muñeca hacia abajo. Algo muy importante, secar con una toalla de papel. Después de la aparición del COVID-19, eso es lo que yo uso en mi consultorio. Yo antes tenía toallas, pero ahora uso papel toalla para secar. O sea, que es un papel que usted lo toma, lo seca y lo bota. Ya eso no hay un agente. Por ejemplo, en las toallas se pueden quedar microorganismos y uno por lo regular no va a tomar una toalla diaria. Uno usa una toalla hasta una semana o cada 3 días la cambia. Pero un papel toalla usted lo coge, lo usa y lo bota. Y ya no hay manera de usted decir que usted se puede contagiar nuevamente, ni se tiene que volver a resecar con ese mismo papel, usted toma otro. Entonces es una manera como de evitar que se queden partículas y microorganismos dentro del área de consultorio. Y para cenar la perilla o canelilla de la llave,
Aquí dice con la misma toalla, pero yo le digo a ustedes que mejor lo hagan con el codo. Con el codo ustedes tratan de cerrar la llave. Casi siempre las llaves que están en los centros deben ser llaves monomando, o sea, que tienen una palanquita. O en su defecto podría ser por los pies, pero esas ya no se usan tanto. Casi siempre vienen una palanquita que uno con el codo fácilmente la puede cerrar. Ustedes van a ver cuando ustedes vayan al hospital cómo son las llaves del hospital. Casi así son todas las llaves o la gran mayoría de todos los centros. Para que usted tenga la facilidad de cuando usted se vaya a lavar las manos, lo pueda hacer sin la necesidad de volverse a contaminar. Hablamos de la asepsia en el laboratorio, o sea, la ausencia de infección o de bacterias o de microorganismos o de enfermedades. Aquí habla a modo general, dice que en el laboratorio de microbiología es imprescindible trabajar con material de soluciones estériles con objetos de que los resultados que se obtengan correspondan a microorganismos que están presentes en las muestras. O sea, te está hablando en un laboratorio, no en un consultorio dental. El término asepsia se define como la ausencia de materia aséptica, es decir, falta absoluta de gérmenes, que todo está limpio, impecable. Algunos de los agentes o algunos de los detergentes, solventes y jabones que son utilizados en el laboratorio son ácido fénico, ácido cianhídrico, ácido de etileno, clorhexidina, que es muy utilizada en odontología. Vienen en dos presentaciones, bueno, vienen muchas presentaciones, pero por ejemplo, las que se utilizan en boca, por lo regular vienen en gel, en pasta, en ungüentos o en enjuagues, pero hay una clorhexidina jabón también, que esa es la que se utiliza para lavarse las manos. Bueno, no siempre en todos los centros de salud existe la clorhexidina jabón, o sea, no en todos los centros la ponen, pero para que ustedes sepan que sí existe tipo jabón para lavarse las manos. Derivados mercuriales, derivados de yodo, eso se usa mucho el yodo como para limpiar más la piel, en caso, por ejemplo, de que se van a hacer incisiones, pero ese no es nuestro caso. Nosotros no trabajamos sobre la piel, nosotros trabajamos sobre la mucosa. Ácido bórico e hipoclorito. El hipoclorito es muy usado en odontología, casi siempre se utiliza para el lavado de conductos en tratamiento de canal. Cuando se hace tratamiento de canal, se lava con esa sustancia que se llama hipoclorito, que es bastante fuerte. Aquí nos habla sobre el correcto manejo del instrumental contaminado. Dice que la limpieza del instrumental, Profe, ¿sí? ¿que el clorito es el mismo cloro o es otro que venden individual? Mira, hay uno que lo venden preparado, listo, ya que lo venden en el depósito. Viene hipoclorito al 5%, ya viene preparado. Sí viene son partículas de cloro. También tú lo puedes preparar en el consultorio con cloro normal, pero cloro bueno, lógicamente, de buena marca, pero no puro. O sea, tú lo mezclas lo puedes mezclar con suero. Ah, Que sí, se eso le iba a mezcla. decir, que donde yo trabajo lo mezclamos con suero, con Sí. solución salina y hacemos el clorito, pero siempre tenía esa duda que como si venía en laboratorio, porque allá lo Sí, hacemos. viene. No, viene, pero lógicamente nosotros lo podemos preparar. Ahora yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, no hay una medida que tú puedas decir que está el hipoclorito al 5%, pero al tú mezclarlo, uno lo que hace es, por lo regular, porque yo lo he hecho también, uno lo prepara que mitad y mitad. La misma cantidad de cloro que yo le he hecho es la misma cantidad de suero que le he hecho. Hay algunos que le gusta que tenga un poquito más de suero que de cloro y hay al revés, que le gusta que tenga un poquito más de cloro que de suero. Pero por lo regular, para los consultorios dentales, uno nunca dice que lo compra así, pero sí viene preparado y listo. Pero uno lo prepara también así con cloro y suero, solución salina. Ok, bro.
Entonces, quedé por acá. Dice que es importante en el procedimiento del material quirúrgico. Es un artículo, no puede ser limpiado en forma apropiada. La esterilización de este material no puede ser garantizada. Lo que yo le decía ahorita. Si no limpiamos, fregamos bien esos instrumentos, no se crean ustedes que porque pasó por un proceso de esterilización a calor, ese instrumento está libre de todo germen. Si le dejamos partículas de resina o de cualquier material que se utilice en odontología, ese instrumental, no crean que ese instrumental está estéril. O sea que el proceso de limpieza es sumamente importante a la hora de pasar por el proceso de esterilización. Dice que reduce una gran cantidad de microorganismos, elimina toda la materia orgánica e inorgánica, dígase, por ejemplo, restos de material, restos de sangre, restos de los mismos dientes, de material de los mismos dientes. Permite una alta seguridad de una buena esterilización. Lavar todo el instrumental que ha sido utilizado durante un acto quirúrgico, como también el que se cree, o sea, eso quiere decir que muchas veces, yo no sé si fue en esta clase, con este grupo o con un grupo anterior, yo le decía que nosotros los profesionales, me voy a incluir, todos tenemos la mala costumbre de que si trabajamos con un paciente, por ejemplo, y no utilizamos un instrumental de lo que está en la bandeja, decimos, no, ese yo no lo usé, quítalo de ahí, guárdalo. Eso no se puede hacer, señor. Inmediatamente algo está en bandeja, ya está contaminado. Sin haberle puesto la mano. Porque ustedes saben que las bacterias no solamente están en el contacto, sino también están en el aire. O sea que yo puedo contaminar a cualquier paciente. Entonces vamos a evitar problemas. Vamos a tratar de poner en bandeja lo que vamos a utilizar para evitar ese tipo de inconveniente, por así decirlo. Todas las superficies deben estar accesibles para reducir la carga bacteriana, o sea, no tener tanta cosa dentro del consultorio. La limpieza y la desinfección o esterilización deben permitir la remoción total de toda materia orgánica e inorgánica, la agente de limpieza, etc. Todos los instrumentos deben agruparse de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización que van a ser sometidos. Por ejemplo, yo le decía ahorita que no todos los instrumentos pueden ser pasados por el autoclave o la estufa seca, porque se derriten, porque tienen un material que no son resistentes al calor. Entonces, a eso que se refiere, a dividir la cantidad de instrumentos que va para una esterilización de alto nivel química y de los materiales que van para el esterilizador. O sea, preparar dos cubeticas, una para los agentes que son plásticos y otra para los agentes que van a pasar por el proceso de esterilización. Para los instrumentos que tienen diseños extrínsecos o intrincados, deben existir un protocolo estricto que se aplique claramente los pasos a seguir. O sea, ustedes saben que los instrumentos de odontología, los que han tenido la oportunidad de verlo, de tocarlo, no son lisos la gran mayoría. A eso que se refiere, a hacerle un lavado estricto, a entregarlo por todos lados, a fregarlo. Todo el mundo aquí sabe fregar, o ha fregado en su casa. O sea, a eso que se refiere, a fregar bien. Porque cualquier partícula se puede quedar pegada de ese instrumental y eso evitar que el proceso de esterilización tenga un correcto término, por así decirlo. Habla del proceso de lavado, o más bien de limpieza. Ustedes saben que pasan por un agente químico, dígase un jabón, cloro, abundante agua, luego que se han fregado o con agentes también químicos podemos fregarlo, como por ejemplo el diaminol, que se utiliza mucho en odontología. El diaminol tiene dos usos. Puede utilizarse a modo de jabón porque hace espuma, o se puede colocar una cubeta con agua para sumergirlo por unos 15 a 20 minutos antes de ser esterilizados. Entonces, luego que pasa por el proceso de lavado, de entregarlo bien con mucho jabón, entonces hay que pasarlo por un proceso de enjuagado, de abundante agua, o sea, retirarle todas las partículas que tengan que ver con jabón y luego ser secados. Miren, esto del secado es muy importante
cuando se le dejan partículas de jabón o de agentes químicos al instrumental y lo ponemos a esterilizar, los instrumentos se queman. Por eso que vemos en muchísima ocasión que el instrumento tiene una mancha negra, y no es que lo dejamos sucio ni dejamos sangre, es que no lo secamos bien. Primero no lo pasamos por el proceso de enjuagado bien, no le retiramos todo el jabón, y luego que lo secamos, no lo secamos bien y le dejamos partículas de agua, burbujas del mismo jabón, y cuando lo sometemos al proceso de esterilización, entonces se queman. Cuando ustedes vean un instrumento quemado, díganse que fue que no lo secaron, no lo lavaron bien, no lo enjuagaron bien. Aquí dice: el alcohol no interfiere con ninguno de los procedimientos de esterilización utilizados posteriormente, excepto en los materiales de goma. O sea, dicen que tú lo puedes someter por un proceso de alcohol a los materiales de goma, plásticos, que no pueden ser esterilizados. Miren, yo le decía ahorita que el alcohol es un bacteriestático, o sea, no es un bactericida. O sea, no elimina bacterias, o sea, que no esterilicen con alcohol. Ustedes podrán pasarle quizá los manubrios de la puerta y algunas que otras estructuras del mismo sillón dental, pero eso no le garantiza una higiene total de lo que es dentro de lo que es el proceso de desinfección. Importante, todo el material debe considerarse contaminado, provenga o no de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo el VIH, la hepatitis B. Por lo tanto, se debe proceder con los mismos de la forma descrita en este punto. O sea, que con todos los pacientes, señores, hay que tener el mismo cuidado, que yo siempre se lo he repetido numerosas veces. Está el proceso de inmunización. La inmunización es una prioridad sanitaria. Miren, inmunización no se refiere más que a la política de colocarse las vacunas necesarias para trabajar en el área. Por ejemplo, algo que es importantísimo que ustedes siempre la tengan puesta son la de la hepatitis y la DT, que es la del tétanos. Esas vacunas es importante que ustedes lleven un ciclo. Inmediatamente ustedes comienzan a trabajar en el área odontológica, ustedes la tengan, hagan una libretica, eso en salud pública son gratuitas, y te la ponen en el tiempo correspondiente. Esas vacunas llegan gratis, ustedes no tienen que comprarlas. Y es bueno que se hagan de sus récords, porque eso es importante. Primero, si se cortan con instrumental dentro del área, no tienen que salir para emergencia a ponerse la de tétano porque se cortaron. Y en el caso, por ejemplo, de la hepatitis también. O sea, que eso es importantísimo, que ustedes tengan todo su ciclo de vacunación completo. Sí, profe. Mire, en mi casa yo me corté con un día que yo estaba, usted sabe, pero gracias a Dios ya yo estaba vacunada. Exacto. Te evitaste un problema ahí. Me evité un problema. Yo hasta la de papiloma me la puse. Sí, todas. Hay que ponerse todo. Mira, todas esas vacunas son gratis, señores, en el hospital la dan y a veces se pierden por el mismo problema, porque la gente no está en eso, la gente no está en vacunarse. Ahora mismo están poniendo la de influenza. La influenza yo la respeto un poquito, porque no a todo el mundo le va bien con ella. Hay otra gente que no le hacen nada, hay otra gente que sí. Yo esa por lo menos la respeto. Pero lo que es hepatitis, lo que es el tétano, papiloma, rubeola, ¿cuál es la otra? Que hay una que vienen que son varias dosis de diferentes enfermedades. Esa yo me la he puesto también. Yo llevo un ciclo, ya a mí me tocan a los 10 años. Yo estoy en los refuerzos de los 10 años. Ya, porque he llevado un ciclo constante. Desde que yo entré a la universidad, lo primero que me exigieron fue un récord de vacunación y allá me la pusieron toda en la enfermería de la universidad. Desde el principio. Era obligatorio para estar en carrera. Porque ustedes no saben con cuáles enfermedades y problemas se pueden encontrar. Para evitarlo, pues mejor vacunarse. Dentro de los desechos hospitalarios tenemos una clasificación. Tenemos los desechos comunes, que no son peligrosos, como por ejemplo todas las cosas plásticas, como el babero, la servilleta. Ese tipo de desechos son los que vamos a encontrar como desechos comunes. Aquí lo dice: papeles, cartones, cajas plásticas, restos de alimentos, materiales de limpieza, jardinerías, entre otros. Objetos cortopunzantes, que
pueden estar infectados o no, como agujas hipodérmicas, jeringas. Aquí habla, eso no lo utilizamos en odontología, pero agujas, bisturí, eso sí. Mangueras no, placas de cultivo tampoco. Pero todo lo que tenga que ver con algo cortopunzante que usamos en odontología se considera un objeto, un desecho cortopunzante. Desechos infecciosos o biológicos, como materiales provenientes de sala de aislamiento de pacientes, como desechos biológicos, excreciones, en el caso de nosotros, por ejemplo, la saliva. Podría decirse que la sangre también, aunque está en otro tipo de clasificación, como esta, por ejemplo, sangre humana y productos derivados, sangre, bolsas de sangre, que son considerados agentes de desechos hospitalarios, desechos anatómicos o patológicos quirúrgicos como tejido, órganos, partes de fluidos corporales, muestras de ellos, por ejemplo, en el caso de nosotros, muelas, restos de radiculares, puede ser resto de la mimencía que quizás se elimine. En el caso de nosotros no está contemplado esto, desechos de animales. Mira, hazme favor, toma esa llamada. Tómala la llamada. Eso es la comida, la cena. Los desechos de animales que no tienen que ver nada con nosotros, que vienen, por ejemplo, los laboratorios que toman muestras con animales, que hacen experimentos, no tiene que ver con nosotros. Y en el caso, por ejemplo, de los desechos químicos y farmacéuticos, ustedes saben que las farmacéuticas que fabrican los medicamentos tienen unos agentes químicos muy fuertes que son tóxicos para la salud del paciente. Miren, son tan tóxicos los desechos de farmacia que se dice que cerca de la fábrica de Pfizer, no sé si es cierto eso, pero se habla de que el pueblo donde está la fábrica de Pfizer, Pfizer es el laboratorio que fabricó la Viagra, muchos que viven cerca viven con erecciones constantes, o sea, en el caso de los hombres. Oigan si son fuertes los desechos químicos, y es por los agentes químicos y tóxicos que desprende la fábrica que le pasa, tienen ese efecto en ese tipo de personas que viven cerca. Los desechos químicos que constituyen un peligro para la salud, desechos inflamables, corrosivos. Miren, todo en el caso, por ejemplo, de nosotros, sí tenemos desechos radioactivos, por ejemplo, los líquidos de radiografía que utilizamos para revelarlas. Estos son desechos radioactivos, pero esto es muy importante. Cuando, por ejemplo, vamos a tratar de desechar las agujas, todos esos objetos cortopunzantes, no es bueno echarlo directamente en el zafacón. Yo por lo regular lo que hago, yo sé que muchísimos odontólogos lo hacen también, cogen un galón de esos de detergente, de mistolín, de cloro que se acaban, y ahí van coleccionando todas esas agujas de sutura, jeringas, carpules, que son objetos pequeños y que son cortantes, cortopunzantes, o son de cristal. Entonces, ese tipo de objetos uno lo guarda en ese galón, y al galón, antes de echarlo a la basura, uno le coloca como un sticker que diga que es peligroso, que vienen de color rojo, dicen peligro. Uno mismo lo diseña, lo imprime y se lo pega al galón. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando el recogedor de basura vaya, ya sabe que hay un objeto. Ellos nunca lo leen, pero por lo menos ese es el protocolo que se debe de seguir antes de desecharlo a la basura. Los objetos cortopunzantes. O por lo menos, si no le van a poner tampoco el weighting, el peligro, por lo menos sí, tratar de echarlo en un galón plástico, para garantizar de que la persona que vaya a recoger esa basura, ese material, pues no se contamine, porque ya lo sacamos del consultorio, evitamos nosotros cortarnos, evitamos que los pacientes se contagiaran, pues vamos a evitar que el medio ambiente se dañe también.
vamos a evitar ese tipo de problemas. ¿Alguna pregunta, duda con relación al tema de hoy? Yo siento que estuvo muy claro, doctora. Sí, estuvo muy claro. No hablé demasiado yo. No. No. Bueno, chicas, vuelvo y les repito, pónganse al día en la plataforma. Lo mismo que le digo siempre, aunque